Hola, qué gusto verles. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. A quienes nos están viendo en este momento y a quienes nos acompañan en diferido, bienvenidos a Sabiduría Aplicada, la práctica diaria. En esta ocasión con el tema Dar con amor desde el flujo de lo divino. En este mes de octubre, nuestro tema y enfoque es dar. Mi nombre es Nick Telizama y les doy la más cordial bienvenida a Centros para la Vida Espiritual de Mérida. Agradecemos a quienes en este momento se están conectando a Zoom y también a quienes nos ven desde las redes sociales. Les comentamos que esta charla se sube a redes como Facebook y YouTube, por lo que les recordamos que todo lo que compartimos es público. Y para iniciar correctamente, vamos a preparar el espacio con una evocación a cargo de nuestra practicante profesional, María López. Adelante, María. Gracias, muy buenas tardes. Vamos, como todo empieza, vamos a cerrar los ojos, poniéndonos en una posición cómoda, con nuestra espalda recta, nuestra cabeza erguida, con la mano sobre nuestros regazos. Y empezamos haciendo una respiración muy profunda, despacio, sintiendo ese aire que recorre todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra rodilla, nuestro estómago, nuestro esófago, hasta llegar a nuestro cerebro. Una vez más, una tercera vez, y así empezamos reconociendo que hay una sola vida, una sola presencia, un solo infinito. Y ese infinito y esa presencia es Dios. Reconozco que Dios es amor, Dios es paz, Dios es alegría, Dios es sabiduría, serenidad, orden, plenitud, completitud. Dios es todo lo que es. Y así unida a ese gran poder, sabiendo que soy una de Dios, una con Dios. Un ser individualizado, hecho de la misma sustancia, de todo lo que Dios es. Yo soy, como lo es Heriberto, Nictet, Araceli, Mirna, todos los que están presentes, los que en este momento no están presentes, pero que van a escuchar esta invocación, abriendo nuestro canal, unidas en esta fuerza, en esta vitalidad, en esta sabiduría. Hoy en esta tarde damos comienzo a un tema: dar. Dar con amor, dar con plenitud. Y así, en las palabras de Heriberto, que es el expositor de este día, nos disponemos a escuchar, asimilar a tomar esas perlas de la que Dios emana ahora a través de Heriberto en esta tarde. Así que nos disponemos a escuchar, a centralizar, a encarnar cada palabra en la boca de Heriberto, viniendo de ese gran poder de Dios a través de Heriberto. Así que con esta convicción nos disponemos a estar en esta presencia y lo sellamos diciendo: así es. Amén. Y así es. Y así es. Muchas gracias, Mari, por esta preciosa evocación. Bien, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el señor Heriberto. La mayoría de los que estamos aquí ya lo conocemos. Que yo no voy a hablar de cuándo se, cuándo se graduó,
de qué tanto ha hecho dentro de Unity, de Ciencia de la Mente. Yo quiero presentarles al Heliberto que yo conozco y que mi corazón intuye y sabe, porque sabe que él es así. Les presento a Heliberto Cano, quien desde muy pequeño siguió el llamado de su corazón. Todavía no sabía los conceptos de ciencia de la mente, pero él sabía que si creía en él mismo podía lograr lo que quería. Él se propuso viajar. Él quería viajar, él quería conocer muchos lugares. Y desde muy pequeño en su corazón sintió ese fuego. Y sin conocer todavía ciencia de la mente de manera intuitiva, escuchó a la guía de su corazón y se lanzó a su mayor aventura, a ser el Liberto Cano, el que viaja, el que conoce lugares, el que ha disfrutado de la vida sabiendo que tiene el poder de crear la realidad tal como él la ve en su mente. Para mí, uno de los practicantes más coherentes que conozco, uno de los practicantes con mayor como generosidad a la hora de expandir este conocimiento, que lo que él hizo de niño, que lo intuía desde su corazón y seguía esa guía, luego encontró que había toda una ciencia que avalaba lo que él ya estaba haciendo. Y entonces todavía aprendió a hacerlo de una mejor manera y su vida es lo que representa el cómo él lo ha practicado. Así que para mí, él es un ejemplo de cómo se debe ser un practicante. Bienvenido, Eliberto, además de que siempre dice sí a los llamados. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu tiempo, por tu ejemplo sobre todo, y son todos tuyos, Eliberto. Adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué bonita introducción, la verdad que no me lo esperaba. Me has hecho sentir como el cuero de gallina. Así que para mí es un gusto y un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Esto es un espacio de inspiración, de transformación. Y hoy vamos a reflexionar, como lo dijo nuestra querida María, sobre el tema dar con amor desde el flujo divino. Y el flujo divino, quiero dejar claro que está disponible para todos, porque el Espíritu no discrimina. Para el Espíritu, para Dios, para el universo, todos somos una individualización, una obra maestra. Y a nosotros nos corresponde tener una idea clara de lo que queremos y seguir el llamado del corazón. Así que dar con amor desde el flujo divino no quiere decir únicamente dar cosas, sino que significa convertirnos básicamente en esos canales de la abundancia divina del universo que está disponible para todos. Y todos es todos. Nadie llegó aquí con una estrella para sufrir, nadie llegó aquí con una estrella para destinado a pasarla mal o a sufrir. Eso es algo que aparece quizás en las canciones de despecho, pero la realidad que yo conozco es de que todos, absolutamente todos, tenemos el poder de diseñar la vida que queremos. Si nos conectamos y alineamos con ese poder que está en nosotros, que lo dice Ernest Holmes claramente, hay un poder más grande que tú y tú puedes utilizarlo. Así que para entrar en contexto, quiero utilizar otra frase del doctor Ernest Holmes que nos dice, no damos para recibir, damos porque ya hemos recibido. ¿Cuál es la connotación de esto? No damos para recibir, damos porque ya hemos recibido. Porque damos desde la abundancia del Espíritu, damos desde la gratitud, damos desde la abundancia que ya es parte nuestra. Así que me gustaría hacer una pregunta a los que están aquí. ¿Qué significa dar desde el flujo divino para cada uno de ustedes? ¿Quién le gustaría empezar?
Voy a empezar yo. Perfecto. Adelante, María. Es que como me ha impactado mucho el flujo divino porque he sido tanta caña. Yo decía Fuiste, que no yo creo tenía que para quisiste las decir fui. Yo clases. creo que tú quisiste decir fui. Sí, no es que de veras, yo decía que no tenía dinero para pagar clases. Oye, están locos, ¿cómo yo voy a pagar para las clases? No, yo no tengo dinero. Y me la pasé un buen tiempo, ¿cómo se llama? Así. Pero cuando disfruté, cuando yo veo, o sea, cuando sentí ese llamado, tengo de todo. Yo de verdad, ¿cómo se llama? Por eso, creo que tengo la energía que tengo. De veras, eso, aparte del dinero, es la energía que emano, la energía que yo siento. Yo me siento, contenta y eso es, yo antes decía dinero, pero ahora es esa alegría, esa vitalidad, eso es la abundancia, eso es lo que yo, aún eso conecto porque las personas están tristes y cuando me miran cosas, entonces ellas se conectan y entonces fluyen también. O sea que no es solamente dinero, es energía, es alegría, es esta bienestar, esa parte ese gozo. Entonces, aparte de sentirte abundante de dinero, te sientes abundante de vida. Y la vida es Dios. Y entonces allá estoy como dar de este flujo divino es esa parte que Dios no lo entendí, pero, y no es que lo haya entendido al 100% pero lo que donde estoy, a lo que voy, estoy contenta porque yo veo la magnitud de las personas que están a mi alrededor, de cómo, ¿cómo se llama? Fluyen con mi compañía. Muchas gracias, María. Parte del dar es justamente eso, una sonrisa. Es compartir tu alegría. Así que tú eres embajadora de la alegría y la vitalidad. Muchas gracias, María. ¿Alguien más desea compartirnos algo? Vamos a ver si los veo por aquí, a ver Ah, quién alzó la manito. ya que están tan participativos, les voy a dar tiempo de que sigan pensando, porque de seguro Ara- es así bastantito lo que van a decir. Entonces, en lo que siguen pensando, yo creo que dar desde lo divino es saber que lo que das, como bien dijiste en la frase de Ernest Holmes, es porque ya lo tienes y porque si das desde lo divino, sabes que ese es un continuo fluir, que no estás perdiendo nada. Al contrario, estás abriendo como que te estás abriendo más a saber que todo ya lo tienes. Tan es así que puedes dar y que todo va a seguir fluyendo. Totalmente, Cuando lo entendí, me empezó a ir mejor. totalmente de acuerdo contigo. El flujo no se detiene, es constante. Araceli nos dijo que para ella el flujo, desde el flujo divino, es dar servicio. Totalmente de acuerdo. Es estar disponible, ser ese canal para cualquier cosa que lo necesiten a uno. ¿Alguien más desea compartir? Mirna, mi querida profesora Guadalupe Sánchez del Moral. A mí ¿Qué me, significa dar desde el flujo divino? Dar desde Bueno, el flujo divino es en especial cuando tienes hijos, tienes nietos y demás. A veces que te piden un apoyo y dices, quién sabe si me alcance para lo que están pidiendo. Y cuando lo das desde el corazón, es muy curioso que de repente tu cuenta se incrementa por diferentes razones. Y entonces, cuando lo diste, vaya, o el haberlo podido dar pensando en que es para su bien y para el bien de todos y que está en mí, sé que no soy yo la que lo estoy dando, es ese espíritu divino el que lo está dando. Y si lo necesita en ese momento, eh, es el espíritu divino que de alguna manera, pues vienes a ser el medio por el que él quiere dar. Si te lo está pidiendo es porque él quiere que lo des.
Muchas gracias. Lo que tú me estás diciendo, Lupita, es ser ese canal de la sustancia divina para cualquier persona que esté a tu lado. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Betty, nuestra querida Buenas, embajadora de las Europas últimamente. embajadora de la paz. Buenas noches a todos. Efectivamente, fíjate que cuando estoy independientemente, pero en un restaurante, ya ves que damos propina. Y un día nomás así como que me cayó el 20 de, esta persona pidió a Dios y yo soy el medio por el cual va a recibir esto. Y entonces ya se me quedó ahí y ahora cada vez que voy a un lugar donde hay que dar propina, digo, no era mi dinero, yo solamente lo recibí para entregarlo a alguien, ¿no? Y me queda muy claro. Pero eso, bueno, sí, solamente lo paso, pero otra cosa que siento, que pienso es que cuando damos, nos damos nosotros. No solamente es el dar y sacar la billetera o un regalo, no, es darnos. Podemos darnos desde un poco de tiempo con alguna amistad que necesite ser escuchada, es darnos en ir a ver un enfermo, es darnos nuestro tiempo, nuestro amor, nosotros, darnos. Y repito, siento que somos canales para todo lo que tenemos que hacer y por supuesto, servicio. Pero sí, Totalmente, dar es darnos. totalmente, porque cuando damos, recibimos. Y si queremos recibir, tenemos que dar. Es el dar lo que activa el Es, recibir. es un flujo. Exactamente, Recibo, doy. Recibo y doy. Si nada más totalmente. damos, tampoco es bueno, tampoco, bueno, no es que sea bueno o malo, tampoco debe de, porque a Es la que hora que... es que si damos únicamente y no recibimos, estamos bloqueando el flujo. Exacto. ¿Por qué? Porque Entonces, no permitimos que otra persona dé. Entonces claro, tenemos que estar abiertos a que el flujo de es de aceptar ambos que lados. también merecemos recibir y abrirnos Totalmente, este universo a que sí, sí merezco, yo también merezco recibir, no nada más estar dando de la manera que yo quiera dar. Entonces, recibo y doy, recibo, doy. Y es un flujo que está constantemente en movimiento, ¿no? totalmente. Sí. Eh, ¿Sí, Lupita? Es eso que dice ese flujo que muchas veces por, llamémosle, por la forma en la que fuimos educados, es el que no, tú no pidas o tú no, vaya, o te sientes que únicamente tienes que dar y te cuesta mucho trabajo recibir cuando alguien te da algo. eh, a veces, vaya, no porque sea tu cumpleaños, bueno, te di un regalo, pero que alguien llegue y te dé algo, cuesta trabajo muchas veces recibir y el aceptarlo. Vaya, cuando vas con los amigos y alguna dice, yo pago tu cuenta, déjame, yo la pago. Eh, como que me cuesta mucho trabajo el aceptarlo. No, hombre, pues ¿cómo vas a pagar mi cuenta? Sí, déjame, dame el gusto de que pueda pagar tu cuenta y me cuesta trabajo el aceptar. Y es algo con lo que sí he trabajado mucho, el, que el dar y recibir tiene que ser un flujo y aceptar cuando te dan, ¿verdad? Que te acostumbran a que tú tienes que dar, no tanto el que tú tienes que recibir. Es- eh, eh, Eso sí, lo he trabajado y me cuesta todavía. Totalmente de acuerdo contigo, Lupita. A mí me pasaba lo mismo. Yo era uno de los que el día del cumpleaños le hacía fiesta y decía, no me traigan regalo. Eso es lo que yo les decía siempre, hasta que después aprendí la ley y no me molesta que me den. Justamente hace como unas 2 semanas, mis amigas de Unity, que tenemos un grupito, me llamaron y lo que me dijo mi amiga es, tú sales a comer con nosotros, pero que quede claro que yo quiero invitarte y yo voy a pagar. Yo le dije, tranquila, Diana, te lo agradezco de todo corazón. Me sentí muy bien y no me sentí mal, pero me ha costado hacerlo. Igual que si alguien me daba un diezmo, yo me sentía como que le estaba quitando el dinero a la persona.
Sin embargo, ahora lo recibo con gratitud. Entonces, ¿qué significa dar desde el flujo divino? Hay cuatro conceptos claros que tenemos que entender. El dar es una expresión de la plenitud interna del ser en nosotros. El universo es un flujo constante de dar y recibir. Eso no lo podemos cambiar. Es la naturaleza del espíritu. Y además de eso, es importante saber de que si damos desde el miedo, estamos bloqueando el flujo. Tenemos que dar siempre desde el amor. ¿Y qué ocurre cuando damos desde el amor? Todo aquello que damos regresa a nosotros multiplicado de maneras que ni siquiera las podemos contar. Entonces es importante que tengamos estos conceptos claros, que estamos hablando de plenitud interna, de un flujo constante, de no dar desde el miedo y simplemente dar desde el amor. Ahora, les quiero compartir una historia de que había una señora que tenía una panadería y tenía muy poquita harina, pero ella todos los días cogía y del poco que tenía le daba a su vecina la mitad de un pan. Lo que ella no sabía es que su vecina recibía los recibos de la luz y, y del agua y del gas de la señora y se los pagaba, porque la vecina sabía que su amiga, la que le regalaba el pan, no tenía con qué pagar los servicios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Habla básicamente de una gran lección. Cuando damos con amor, la vida encuentra formas de devolvernos lo que damos multiplicado. Y no tenemos que saber cómo, porque el cómo o quién no es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el principio que aplica aquí? Lo que das con amor vuelve multiplicado, siempre. Entonces, ¿cuál es la práctica? Dar sin esperar nada a cambio, dar con gratitud de saber de que ese flujo es constante y nunca nos falta. Ahora, es importante entender también el poder espiritual del dar. Dar es un acto sagrado, es reconocer lo que somos. Y no es únicamente dar dinero, también podemos dar tiempo, atención, talentos, amor. Entonces, cuando damos con alegría, nos estamos alineando con la ley espiritual de la circulación y todo lo que sale a través de mí por ley de la circulación simplemente regresa. Y el doctor Ernest Holmes lo dice claramente en una frase que dice, Dios no retiene nada, la vida se da a sí misma sin medida. Fíjense qué sabia esta pequeña frase. Dios no retiene nada. La vida se da a sí misma sin medida. Yo pienso que todos, absolutamente todos, hemos experimentado cuando hemos dado y nos damos cuenta que simplemente recibimos. Por ejemplo, mis amigas me invitaron a comer, ¿cierto? Igual, por ejemplo, ayer fui a la casa de la madre de mis hijas porque iba a ir a ayudarla a cortar unas hojas y llegué aquí como con 70 granadas. Yo no fui a que me dieran granadas, Qué pero rico. la recompensa fue esa, ¿cierto? Entonces yo lo que noto es que no necesito pedir, no necesito rogar, no necesito implorar, y estamos hablando de la oración afirmativa aquí, ¿cierto? Nosotros aquí simplemente afirmamos nuestra verdad. Declaramos lo que queremos, enfocamos la mente en lo que queremos y si enfocamos la mente en abundancia, por ley de causa y efecto, si nos sentimos abundantes, la abundancia va a aparecer en nuestra vida. Entonces es importante tener esto claro. Y de ¿Puedo aquí decir viene, algo? dime, Ahorita que te escucho, que si puedo decir algo, claro que me, sí. me queda como muy claro a mí
que todo ha sido dado ya y nos llega de acuerdo a nuestra creencia, de acuerdo a lo que creemos que merecemos. Pero ya está dado, ahí está. Y Yo, luego, yo- yo totalmente de eso acuerdo es lo contigo. que yo creo, todo nada más es, ok, sí creo, sí merezco esto, no merezco, ay, mira qué bonito vestido, pero ¿qué? O sea, ahí está. Eh, lo que sea que quieras, ya ha sido dado desde antes y nos va a llegar Totalmente. de acuerdo a Y lo lo que... interesante es que muchas veces vamos de tienda, ¿cierto? Y vemos algo caro y nosotros mismos no lo negamos, ¿cierto? Porque pensamos que es caro cuando en realidad es simplemente una creencia de que es caro. Yo me acuerdo cuando estaba joven y vivía en Nueva York, yo pasaba por las tiendas y todo lo que veía me gustaba, pero no lo podía comprar, ¿cierto? Y ahora que lo puedo comprar, paso y no encuentro muchas cosas que me gusten, porque no necesariamente es la cantidad de cosas. Yo creo, yo voy mucho a París, por ejemplo, y a mí las vitrinas me encantan allá. Pero ya me acostumbré a andar liviano en las maletas y no cargo con muchas cosas, pues no compro muchas cosas, porque quiere decir que tengo que cargar. Antes, al contrario, estoy en un proceso de mi vida donde quiero empezar a salir de cosas. Porque ustedes, por ejemplo, no se han dado cuenta que van a alguna casa que tienen que caminar de lado porque si no rompen algo, pero hay espacio donde caminar. Para mí eso es un bloqueo. Yo necesito estar en un espacio donde yo pueda fluir, donde donde el flujo pueda entrar, porque si yo tengo mi casa llena, pues no puedo poner absolutamente nada más. De aquí viene una segunda pregunta. ¿Desde qué energía estoy dando? Y yo pienso que hay dos. ¿Cuáles ustedes creen que sean esas dos energías? Adelante, Nicte. El amor y el miedo. Totalmente. Y el miedo se traduce en escasez. Entonces yo quiero dejar bien claro que la escasez es un concepto aprendido. Nada del espíritu nos muestra escasez, es todo lo contrario. El espíritu, Dios, el universo, el campo de posibilidades infinitos, no conoce la limitación. Si hay escasez en nuestra mente o no merecimiento, o pensamos que no hay, es simplemente porque hay algo que todavía tenemos que soltar. Entonces tenemos que empezar a no ser críticos, no a ser nuestro peor juez, simplemente a observarnos nosotros mismos y empezar a quitar los anillos de la cebolla para ver dónde empezó este primer sentimiento de escasez, de limitación, de no merecimiento. Y creo que todos aquí son expertos en hacer eso, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a otra segunda historia. Y esta historia es supremamente interesante. Había un chico que fue a un servicio y dio y el título es El dólar que multiplicó, ¿cierto? Un joven dio su último dólar que tenía con fe en un servicio dominical y lo dio sin esperar nada a cambio. Lo dio basado en su fe y en su entendimiento de que su provisión ya está asegurada. ¿Y qué pasó? Días después recibió una oportunidad de trabajo y una beca. ¿Qué les dice esto? Cuando damos, activamos la ley. ¿Por qué? Porque el dar va acompañado de fe y desapego. Si yo doy este dólar y lo doy no queriendo darlo, estoy bloqueando el flujo porque lo estoy dando desde la escasez. Hay un escritor japonés que dice, las personas se alegran cuando el dinero entra al banco, pero se molestan cuando van a pagar por el arreglo del coche,
cuando pagan por el alquiler o por la hipoteca o por los servicios o por cualquier otro gasto. Entonces él dice, si no te sientes bien circulando dinero, es porque estás todavía viviendo en una conciencia de escasez. Entonces, lo que él nos dice es, de ahora en adelante, sé consciente de cómo tú te sientes cada vez que tú pagas. Cada vez que pagas por tu comida, cada vez que pagas por tu alquiler, cada vez que pagas por tu hipoteca, ¿lo haces con gozo, con alegría? Si empezamos a bendecir cada peso que pagamos, cada que vamos a la gasolinera, cada que pago por la persona que viene a limpiarme la casa, cada que voy a cambiar el gas, el aceite al carro, estoy empezando a darme cuenta que yo vivo en un universo de energía que estoy circulando día a día. Nuevamente, la ley de la circulación. Y cuando lo doy con amor, lo doy con gratitud, ¿qué pasa? Regresa a mí multiplicado. Bueno, ¿qué les dice esta historia de este muchacho? Que la fe mueve montañas, que tenemos que confiar en que estamos siendo sostenidos y proveídos abundantemente, que nosotros no podemos crear abundancia, que la abundancia ya se nos dio a todos. Nuestra función es permitir que este flujo continúe. ¿Y cómo yo permito que este flujo continúe? Cuando yo entiendo que el dinero es una expresión de Dios, es ese sustento que nos esa energía que fluye a través de nosotros cuando damos y recibimos con gratitud desde la fe y con amor. Así que yo les voy a pedir o les voy a sugerir algunas acciones que ustedes podrían tomar. La primera es, elige esta semana una forma de dar con amor, ya sea una sonrisa, una llamada, una donación, un talento, acompañar a alguien. Entonces, cuando estamos hablando de dar, no estamos hablando del tamaño, no estamos hablando de cantidades. Lo que estamos dando es la energía que acompaña el dar. ¿Desde dónde lo estoy dando? ¿Desde la escasez o desde el amor? Y aquí viene algo interesante que yo nunca había notado esto, pero me llegó a la mente. Siempre decimos, haz un diario de gratitud, ¿cierto? Pero ¿qué tal si haces un diario de actos de dar con gratitud? Yo pienso que es algo que todos podríamos hacer y que estoy seguro al final de la semana nos vamos a sentir muy bien porque hemos practicado la ley, estamos siendo canales de esta abundancia divina, porque todos tenemos algo que dar. En este momento, por ejemplo, ustedes están dando su tiempo para estar aquí y yo les agradezco que me escuchen, porque si ustedes no vinieran, pues yo no tendría a quién darle esta charla, ¿cierto? Entonces, yo estoy aquí y me preparé para venir a compartir este entendimiento que yo tengo de lo que es el dar. Ahora, si hay algo que yo tengo claro en mi mente, es que si no damos, no recibimos. Y que es el dar el que activa el recibir. Yo, a través de mi desarrollo espiritual, he transformado este concepto porque para mí el recibir era algo súper difícil, porque yo sentía que no lo merecía y tuve que trabajar ese no merecimiento para aprender a recibir. Por ejemplo, hoy se me enchinó la piel cuando Nicté me presentó. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a escuchar tantas palabras bonitas, ¿cierto? Entonces, pues cuando las escucho, yo digo, wow, Nicté, hoy no voy a poder dormir, hoy voy a estar levitando después de que se termine esto. Gracias, gracias, gracias por ese regalo que me has dado. Entonces, ¿qué tal les parece este llamado a la acción? ¿Se comprometen a llevar un diario de actos de dar con gratitud? Y sería bueno que lo compartiéramos en alguna parte. ¿Qué tal si lo hacen en la amada comunidad? Simplemente como una
actividad basado en la charla de hoy? ¿Qué actos de dar me he dado el regalo de disfrutar esta semana? Y sería bonito leerlo en el grupo. Y yo pienso que esto es en el chat. De esa manera ponemos algo más personal que no sea únicamente actividades. Dime, Mirna. De hecho, justo lo acabo de poner en el chat, de que tú como expositor puedes poner en el chat de los dos, donde están los dos anuncios, y poner, esta es la invitación a la práctica diaria exactamente, que es justo la conversación, sabiduría aplicada a la práctica diaria. Entonces tú como expositor, si nos invitas a todos en los chats, sería excelente. Gracias. Ok, perfecto. Yo voy a hacer un pequeño resumen de esto cortito y lo comparto y lo solicito, ¿ok? Y nosotros le Entonces, damos seguimiento. muchas gracias. Entonces, conclusión. El dar no nos quita ni nos limita. Nos revela lo abundantes que somos. ¿Qué implica esto? Que es justamente el no dar lo que bloquea el recibir. Y cuando yo soy consciente de cómo la ley funciona, yo sé que no estoy dando para recibir, pero yo sé que es automático también. Entonces lo bonito es que uno no sabe por dónde va a aparecer, pero que aparece, aparece. Eh, por ejemplo, doy un ejemplo. Yo tengo un inquilino aquí abajo y no sé por qué, para alguna cosa que él estaba haciendo, porque él hace programas de YouTube, él fue a Home Depot y se compró como 12 bolsas de mulch, muy bonito, color rojo. Entonces llega y me dice hace una semana, Eliberto, yo no sé qué hacer con eso porque voy a llenar el basurero, voy a llenar la canasta de la basura únicamente con el mulch. ¿Qué tú me sugieres? Yo le dije, yo te lo recibo con mucho gusto y lo utilizo en el jardín. Yo no le pedí que lo comprara, pero él lo compró y está en mi casa y lo vi porque estaba atrás en el jardín y yo dije, ¿y para qué este muchacho necesita estas bolsas? Entonces yo le pregunté y me dijo, no sé qué hacer con ellas. Le dije, pues yo le tengo buen uso. Entonces no sabemos cómo va a aparecer, pero que aparece, aparece. Y lo último es que al dar desde el amor, nos convertimos en canales del bien de Dios en el mundo. Porque recordemos, Dios es amor, Dios es bienestar, Dios es abundancia. Aquí no venimos a vivir en limitación. Yo sé que hay algunos párrafos de la Biblia que ensalzan la pobreza, pero es simplemente un entendimiento textual que no tiene nada que ver con la verdad. Así que al dar nos convertimos en canales de Dios en el mundo. Y al final les quiero dejar esta afirmación que dice, yo doy con alegría, amor y libertad, sabiendo que soy parte del flujo inagotable del bien divino. Todo lo que doy con amor regresa a mí multiplicado y así es. Así que con esto yo termino, a no ser de que alguien quiera decir algo acerca de la conversación, como qué les dejó, qué se llevan, le cedo la palabra a Nicte. Muchísimas gracias, Eliberto. Una excelente charla y vuelvo a confirmar lo que dije al principio. Eres ejemplo vivo de esto que nos comentas. Y para mí, yo prefiero seguir a quienes me demuestran que son coherentes que a los que solo me hablan y me explican muy bonito. A mí, muéstrame cómo va el camino. Y tú eres una de las personas que me ha mostrado ese camino en varias ocasiones. Y no se me olvida cuando dijiste, claro que conseguimos el dinero para que Centro Mérida sea una asociación civil. Y dijimos, ¿de dónde tanto? Y tú dijiste, claro que se puede. Y contagiaste eso al grupo y el grupo se puso en acción también y se consiguió. Entonces, para mí ese ha sido un referente muy grande de ese ejemplo vivo que tú eres en esta cuestión del dar. Y además siempre nos das de tu tiempo, de tu servicio. He aprendido a dar servicio, he aprendido que cuando doy un servicio eh, como el de ahora mismo, salgo beneficiada. O sea, mi servicio de hoy era conducir, ser la anfitriona de este programa
pero me voy nutrida de todo este conocimiento que tú nos has dado y de todas las aportaciones de cada uno. Entonces, al dar, estamos recibiendo al mismo tiempo. Es un flujo continuo. Y gracias. Muchas gracias. Nick, ¿te podrías leer lo que aparece en el chat, por fin? Claro que sí. Y ahorita le doy la palabra a la maestra Lupita. Ah, Dice sí, Mirna, gracias. qué buena idea, Liberto. Sería genial si nos compartes. Ya se me fue. Si nos compartes estas dos invitaciones para la semana en el chat de nuestra comunidad. Aquí es donde aplica la práctica diaria de esta charla. Araceli nos dice, hermosa plática, Eli querido, me encanta tu propuesta del diario Dar con gratitud. Y me encanta el título, Dar con gratitud. Y nuestra maestra Guadalupe Sánchez, Lupita, eres motivador y ejemplo. Pero mejor que se lo diga de viva voz. Ya, Adelante, maestra. no, eres motivador y ejemplo. Cuando dudo, cuando ando pensando, ¿me alcanzará? Digo, no, Eliberto, acuérdate, si Eliberto lo logró, lo logramos, ¿verdad? Ahí tienes el ejemplo, ¿verdad? Y la oración que dijiste hace un momentito, mándala así por el chat para que la tengamos y para repetirla, muy bonita. Y sí, como dijo Nite, no nada más dices el tema muy bien expuesto, sino más bien es tu vida es el ejemplo mejor, es el texto podría yo decir, más real. ¿Ves? Eso es. Muchas gracias, Lupita. Muchas Todo lo que gracias. sé lo aprendí de ti, ¿eh? Así que eres una No, excelente hazme maestra. la buena. Si tuviera que volver a a tomar el curso de practicante, lo tomaría otra vez contigo, ¿eh? En caso Ay, de qué que lindo, Heriberto. de que por alguna razón pierda la licencia, ¿eh? No, no. Ay, no, muchas Muchas gracias. gracias. Hablando de recibir, muchas gracias, Heriberto. ¿Ves? Muchas Gracias a todos y gracias. cada uno. Yo tenía esto en diapositivas, pero dije, no quiero hacer diapositivas porque quiero hacerlo como una especie de charla, como un diálogo. Porque muchas veces la gente se enfoca en la diapositiva y como que nos desconectamos. Así que dije, voy a tratar una metodología diferente para el día de hoy. Mirna, ¿querías decir algo? Perfecto. Sí, Mirna tiene levantada la manita desde hace rato. Sí, yo casi no interactué, pero me quedé, quiero que sepas que estuve poniendo atención a las dos frases iniciales que diste, que fue de Ernest Holmes, no damos para recibir, sino desde lo recibido. Y realmente estuve contemplando, contemplando. Y luego cuando dijiste, dar desde el amor, dar con amor desde el flujo divino. Y es interesante porque caí a la conclusión de lo que tú habías dicho y en mi cuadernito hice adjetivos calificativos del amor y del miedo y justo salía así: abundancia, prosperidad, bienestar, plenitud, miedo, escasez, carencia, limitación, ausencia. Pero, y cuando tú dijiste, cuando ya seguías hablando, yo dije, ¡oh! ¡Ay, qué padre! O sea, lo estoy entendiendo y quiero que sepas que, o sea, ¿cómo te diré? O sea, es algo que, bueno, estoy hablando por mí, que lo oigo, pero que una cosa es que lo escuches y se ponga aquí, a que realmente lo sientas y lo encarnas y lo puedes ver. Entonces, ahorita cuando estaba escribiendo, yo dije, a ver, y empecé. Entonces, es como que pasarlo al papel fue realmente entenderlo, no nada más de aquí, sino realmente, o sea, como que lo sentí, yo dije, ay, chirriones, sí, sí es cierto, o sea, los adjetivos calificativos del amor son estos, los adjetivos calificativos del miedo son estos, o sea, nosotros le llamamos cualidades divinas, pero es lo mismo, yo le puse la palabra adjetivos calificativos y te vas a esto, y entonces esto es lo que sucede, cuando das desde el miedo, pues se corta el flujo que acabas tú de decir, porque siempre está ahí. Betty lo dijo también, siempre está ahí, pero es desde cómo lo damos nosotros que entonces se aparece o se va en escasez. Y me encantó la otra frase que dijiste: dar es un acto sagrado.
Entonces me quedé, como practicante, me quedé en esa sintonía de, claro, todo, y no necesariamente uno tiene que ser practicante, ¿no? Sino es cuando das desde ese acto sagrado de saber que la base es el amor, que la base es la plenitud, que la base es la abundancia, no hay entrada para el miedo y todo lo demás. Entonces me gustó mucho cómo, me gustaban estas frases, digo, las tengo en mi cuaderno y me gustó que trajeras esta parte. Y no damos para recibir, sino desde lo recibido y que no hay expectativas, simplemente das y al contrario, agradeces. Eso es lo que quería compartir de hoy. Muchas gracias, Eliberto. Muchas gracias, Mirna. Es interesante lo que tú traes, Mirna, porque decimos que hay 15, 20 emociones y al final del día hay únicamente dos, amor o miedo. Todas las demás que tienen que ver con el miedo son diferentes facetas del miedo y las otras son facetas del amor. ¿Por qué? Porque en el amor está la calma, la tranquilidad, la armonía, el bienestar, eh, el estar en un estado de gozo, en llegar a una conciencia de amor pleno, que es ¿cómo que se llama? Hay una palabrita que no viene en este momento. Igual viene con el miedo, está la rabia, el enojo, el disgusto, y así sucesivamente, pero al final hay únicamente dos, amor y miedo. ¿Desde dónde yo estoy? Y mira la diferencia, Mirna. Yo puedo responder desde el amor conscientemente o siempre reacciono desde el miedo. Porque yo no puedo responder desde el miedo. Es una reacción, es un estímulo. Es algo que hago desde esa parte en mí que no es consciente. Muchas gracias. Adelante, Betty. Gracias, Eliberto. Adelante, Betty. Gracias. Bueno, pues para felicitarte y agradecerte esta charla, la hiciste muy amena, la hiciste muy de a palabras de a De 20. centavo, que pudimos, por lo menos yo, apreciarla y recordar todo lo que dijiste, porque de hecho yo creo que todos los que estamos aquí ya lo sabemos, pero a veces por alguna razón lo dejamos como en un cajón y se nos olvida, así es que quiero agradecerte. Y hay una frase por ahí que yo tengo conmigo que dice, el dinero es energía divina. ¿Cuánta energía tienes tú para manifestar? Así de simple. Y dicen los que saben mucho que lo que es más fácil en el mundo es hacer dinero. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué tener miedo? Si es energía y podemos crearlo, podemos manifestar lo que deseamos. Entonces, pues Pero muchas fíjate, gracias. me encanta lo que dices, Betty, pero fíjate lo siguiente. Hay personas que tienen habilidad para conseguir dinero, pero pueden tener mucho dinero y ni siquiera lo disfrutan. Viven en una conciencia de escasez y de Ya, limitación. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Cierto? Yo sé que el dinero no compra felicidad. Estoy o, completamente claro en eso. o con Pero, ¿qué me poco de decías? dinero o con un poco porque yo dije, lo mismo que vivo en México, voy a vivir allá con mi hija. Con el mismo dinero a mí me tiene que alcanzar y sobrar y disfrutar y así lo hice. Simplemente cambié de lugar. ¿Sí me entiendes? O sea, pero tienes que creértelo y no tener miedo. Ahí está, simplemente se pasan los pesos a libras o a euros. ¿Y qué? Simplemente es dinero. Y no hay miedo, porque lo podemos manifestar, tenemos ese poder. Bueno, Totalmente. Nosotros, el cuánto llega a nosotros es una cuestión de abrir el grifo y permitirlo. Yo puedo ir al exacto, océano y coger un pocillito de agua. Puedo coger un galón de 300, puedo traer un contenedor chino y llenarlo de agua y el mar sigue así, igual. así es. Entonces, y lo interesante de todo esto es que tú puedes tener cuanto tú quieras y no limitas la abundancia de los demás que están en el mundo, Por porque la supuesto que no, abundancia no hay tiene para límite y todos. está disponible para todos. Lo que yo Sí. sí digo es que el problema más grande que tiene la gente, yo pienso, es que
llegar a ese concepto de es suficiente lo que tengo. Y el llegar a esa suficiencia o no aceptarla es un apego al miedo sin darnos cuenta. Porque si de verdad sentimos que somos una individualización de Dios y si de verdad yo creo que mi sustento viene desde lo divino en mí, no debería de preocuparme absolutamente por nada. Y yo Ahora, también, perdón, entre las costumbres que he ido adquiriendo ahí en la vida, es bendecir. Bendecir, bendigo al vecino que tiene el mismo negocio que yo, bendigo a la otra persona, o sea, sin apegos, sin miedos. Bendecir y dar gracias por este día, dar gracias porque aquí en esta mesa hay comida, dar gracias y bendecir. Eso es de las cosas que yo siempre hago en esta vida. por cierto, voy a hacer un pequeño comercial, si me lo permiten. Justamente ayer yo escribí una reflexión basada en un programa que yo hice en Prospera con Oliverto que se llama El dinero, una idea espiritual. Pero el programa es de 1 hora, pero escribí una reflexión de 2 páginas y quedó súper chula, así que los invito a que la lean. Pero yo les digo lo siguiente, para yo poder hablar de esto ahorita, yo tuve que abrazar la escasez y la carencia por muchísimo tiempo. Me cansé y dije, ya le dediqué demasiado tiempo a esto y no me siento bien. Debe de haber alguna otra manera de sentirme bien y de proveer por mí mismo. Entonces tuve que trabajar en limpiar como la cebolla y quitar todos los anillos. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Y buscar irme al fondo hasta darme cuenta en dónde empezó este rollo en mi mente de que no era suficiente y que no había suficiente para mí. Es un trabajo individual que todos debemos hacer. Gracias. ¿Puedo haceros una pregunta? Perdón, y que te voy a robar un minuto. Me encanta lo que Ujú. acabas de decir porque yo te tenía una pregunta. Dime. Muchos de bueno, los que estamos aquí hemos hablado de la prosperidad, tenemos experiencias, perdón, o sea, estudiamos y todo, pero para los que nos escuchan allá afuera, ¿tú qué les dirías si están pasando por la limitación, la escasez, la carencia? Justo tú acabas de decir, tocaste esa parte en donde dijiste, te cansaste, tuviste que explorar. Pero si alguien llegara y te dijera, no tengo para comer, no tengo para eso, ¿qué le dirías para transformar esta conciencia de escasez en abundancia? Yo creo que eh, lo primero que yo diría sería, vamos a buscar dentro de tu experiencia de hoy, ¿por qué podrías estar agradecido el día de hoy? Porque puede que yo no tenga comida, pero tengo un sitio donde dormir, tengo una persona que me acompaña, tengo un perro que me da cariño, tengo agua donde bañarme, tengo un espacio donde puedo llegar a dormir en la noche. Entonces, yo le diría, me imagino que tienes muchas razones para quejarte, ¿cierto? Entonces, haz una lista de todo lo que tú te quejas y haz una lista de todo lo que tú tienes por agradecer. Y yo te aseguro lo siguiente, si enfocas tu mente en el agradecimiento, vas a empezar a soltar la queja. Y cuando sueltes la queja, te vas a dar cuenta que tú tienes el poder de diseñar la vida que tú quieras. Pero es un proceso, porque yo me quejaba por todo. Yo era la persona más quejona del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me quejo? Cuando yo estoy en contra de lo que yo mismo he creado y no me gusta y busco culpables y señalo y le digo, es que esto es por mi mamá y esto es por mi papá y esto es lo otro. Y lo otro que yo diría, que para mí es súper importante y no quiero que esto se tome de una manera negativa, hay que perdonar a papá y a mamá. Quien no perdona a papá y a mamá, vive en un estado de queja y no puede entrar a disfrutar de la abundancia del flujo divino. Es algo que todos debemos de hacer.
Papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron con la conciencia que tuvieron y nos dieron lo mejor que pudieron y lo que tenemos que hacer es simplemente agradecer. Cuando alguien se queja del papá y de la mamá, no conozco la primera persona que se queje del papá y de la mamá que no esté pasando por necesidades y carencias. Y justamente yo tuve una conversación con un amigo hace como 2 semanas, porque fuimos a caminar por la montaña, yo lo conozco hace como 10 años. Y antes de despedirnos comenzó a hablar y me contó que su mamá había fallecido. Yo hacía como 5 años que no la había visto. Y empezó a hablar de su mamá y no dijo nada bonito en 5 minutos. Entonces, yo aproveché la oportunidad para preguntarle y decirle, ¿tú estás contento con tu vida? ¿Estás feliz con quien tú eres? ¿Estás donde tú querías estar? Y todas las respuestas fueron no. Entonces yo lo invité a que empezara a agradecer. Y sobre todo que agradeciera a su papá y a su mamá sobre todo, porque con todos sus errores dio lo mejor y fue el canal a través del cual entramos en este espacio. Y recordemos que si entendemos un poquito de todo esto, nosotros dentro de toda la gente en el universo que había disponible para hacer este canal, nosotros elegimos a esta mujer y a este hombre. Entonces, ¿por qué los elegimos? Porque a nivel de conciencia, en el momento en que hicimos esa elección, fueron las almas que consideramos que tenían lo suficiente para proveernos aquello que necesitábamos para vivir esta experiencia de vida. Yo le agradezco a mi madre que haya sido fuerte conmigo. Yo le agradezco a mi madre todo lo que hizo, porque si ella no lo hubiera hecho, yo no sería yo quien soy ahora. Porque gracias a que ella fue dura y me dijo hasta misa, y yo dije, pues yo no quiero esto y por eso me fui. Aprendí, salí y de repente le di vida a una nueva versión de mí mismo que yo ni siquiera conocía y sabía que podía existir. Porque yo con total humildad lo puedo decir, la vida que me ha tocado vivir, yo jamás la imaginé que existía, y menos que me la merecía. Así que estamos en un proceso de transformación, y como dijo Jesús, si Él lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Y si Heriberto Cano pudo hacerlo, pudo salir de la carencia y entrar en este espacio de abundancia, tener resentimiento con mi madre y poderla perdonar y poder perdonarme a mí mismo, porque es importante, no podemos perdonar a nadie si no nos perdonamos a nosotros mismos, porque el perdón es liberación. Yo estuve en India y hice el proceso de perdonar a papá y a mamá y créanme que no fue fácil, ¿eh? Me tocaba escribir todo el dolor que tú cargabas y yo casi lleno un cuaderno de 40 hojas, ¿eh? Entonces, pero me di en el trabajo de hacer la limpieza. No quiero decir que limpié el 99 por ciento, pero si limpio un 40, un 60 o un 80, ya tengo espacio para vivir en un estado mejor, ¿cierto? Entonces, poquito a poco nos damos a nosotros mismos el regalo de perdonar y cuando yo perdono, yo me libero y cuando yo me libero me abro y cuando yo me abro estoy dispuesto, abierto y receptivo al flujo divino. Dime, Araceli. ¿O estás aplaudiendo? Está aplaudiendo, Araceli. Yo de verdad que les agradezco que me hayan invitado. Para mí es un gustazo estar aquí. Ustedes son mi familia y mi profesora adorada está aquí. Qué honor tenerla aquí el día de hoy. Así que a mí, cuando quieran, me invitan que yo con mucho gusto vengo. Muchas gracias. Excelente, Honor apuntado. para mí el verte y ver el trabajo que haces. Honor para mí. Gracias. De las tantas cosas que tengo que estar agradecida de que estés en mi vida y en la vida de todos los que estás dando. ¿Ves? Gracias. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Gracias. Aquí María López te pone, gracias, Heriberto, por tu compartir desde lo divino dentro de ti. Ay, qué bonito. Mirna dice, Mu- gracias, me encantó tu respuesta. Ah, y Araceli nos aclaraba que estaba aplaudiendo. Perfectamente, entonces sí le entendí Perfecto. perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora
para respetar el tiempo de todos, vamos a les está compartiendo Mirna y muchas gracias por ello. El calendario de este mes de octubre. Tenemos sabiduría aplicada, que es lo que estamos haciendo y viendo el día de hoy. Por favor, si tienen gente que necesita saber de esto, compártanles. Esto va a estar en YouTube, también en Facebook van a salir pequeños reels y ahí pueden ver completo esta hermosa charla. Tenemos el curso Más allá de los límites de Susi de Belaunde. Tenemos la meditación el 15 de octubre, meditación y oración en comunidad, DAR, Magnola Carrión y Araceli López estarán. El 22 de octubre no se pueden perder dialogando acerca de mí. Si usted quiere saber qué significa eso, tiene que estar con nosotros el 22 de octubre para que Araceli López nos diga qué. Y si usted ya le entendió, también venga para que confirme a ver si sí entendió bien, ¿ok? Nos vemos entonces el próximo miércoles para meditar y el 22 de octubre en Dialogando acerca de con Araceli. También tenemos el taller gratuito Ecualiza la historia de tu vida con Maite Cortés. Esto va a ser el 28 de octubre. Y el 29 de octubre les espero aquí siempre en este mismo canal para que juguemos un rato en comunidad. De lunes a viernes, recuerden que a las 9 de la mañana, hora de Ciudad de México, tenemos contemplación con corazón. Así que estos son los servicios que amorosamente se dan desde el Centro para la Vida Espiritual Mérida. Nos dan todos los practicantes, así que solo abran los brazos y conéctense a Zoom para poder recibir todo eso. También nos pueden encontrar en las redes sociales como Centro Vida Espiritual Mérida en Facebook, Instagram, YouTube. Y sin nada más que agregar, le doy las gracias a todos por darnos su tiempo. Esperemos que hayan recibido mucho, yo estoy segura que sí. Y a Liberto le pido un último favor y es que nos haga la bendición para finalizar. Muchísimas gracias. Y bueno, los invito a tomar una respiración profunda. Inhalamos, retenemos y soltamos. Y damos gracias. Damos gracias por este espacio de amor, por este espacio de apertura, por darnos el regalo de compartir en familia, por estar abiertos a este nuevo entendimiento de dar desde el flujo divino, sabiendo de que todo, absolutamente todo, se nos dio a todos por derecho divino. Así que con absoluta gratitud, con total agradecimiento por la compañía del día de hoy, por los conceptos aprendidos, simplemente suelto y libero esta palabra. Así lo siento y así es. Y así es. Amén. Así Muchísimas es. gracias. Nos vemos el Gracias, próximo gracias, miércoles. gracias. Bye. Gracias, Nitel.